Buen día, hermanos, ¿cómo están? Espero que estén bien, espero que estén pasando bien en esta mañana, espero que puedan disfrutar de este tiempo, en esta mañana, en esta reunión, donde nos convoca celebrar, donde nos convoca reunirnos para recordar, hacer memoria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de su obra, allí por medio de los símbolos. Le pido, hermanos, que tengamos una palabra de oración y después compartir una reflexión, una meditación en la palabra de Dios. Oramos. Padre bendito que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por esta mañana, te damos gracias, Señor, por este día, te damos gracias, Señor, porque podemos ser parte de tu obra, ser parte, Señor, de tu pueblo, ser parte, Señor, de tu iglesia, ser parte de tu familia, ser parte, Señor, de tus planes. Tenemos este privilegio, Señor, de estar ante tu presencia. Tenemos este privilegio, Señor, de poder decir que somos tus hijos. Tenemos este privilegio, Señor, de venir y entrar con libertad ante tu presencia y dar gracias al Señor Jesucristo por todo lo que Él hizo por nosotros allí en la cruz del Calvario, en esa hora perfecta donde, Señor, nos ha salvado, donde nos ha, Señor, hecho libre del pecado, de la potestad del pecado y trasladado hacia el reino de su amado. Gracias, Señor, por todo lo que nos das y te pido que nos acompañes, Señor, en la meditación de tu palabra. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, en esta mañana quería compartirle 3 versículos del capítulo 15 de Romanos. Allí el verso 4, 5 y 6 del capítulo 15 de Romanos. Vamos a meditar allí y también a ver algo en otro pasaje de la Biblia. Allí en Romanos, Pablo viene hablando del débil de la fe. En el verso 14, en el capítulo 14 viene hablando de los débiles de la fe, de la relación de los hermanos dentro de la iglesia, cómo nos tenemos que ayudar mutuamente, no ser de tropiezo uno con otro, también de nuestro testimonio, y culmina esta idea allí en el verso 4, 5 y 6 del capítulo 15 diciendo esto, unas palabras. Pero quería mencionar solamente esto. En la iglesia, Pablo, como en toda escuela, nuestra vida es una escuela donde nosotros vamos aprendiendo. La iglesia es una escuela donde nosotros aprendemos a relacionarnos, donde aprendemos a relacionarnos con los hermanos y también vamos aprendiendo a relacionarnos con nuestro Dios. Y vamos creciendo, como en toda escuela vamos aprendiendo y hay diferentes niveles. Hay algunos que van más avanzados, que otros les cuesta un poco más y eso hace que tengamos que ayudarnos mutuamente para que todos nos ayudemos y podamos transitar esta vida aquí en la tierra, peregrinar como una unidad, como un cuerpo que se mueve y va hacia una dirección, hacia el cielo donde Dios nos tiene preparado un lugar. Y Pablo dice algo muy interesante, aquí terminando el verso 4, verso 5 y verso 6, terminando esta idea del capítulo 15, dice: porque las cosas que se escribieron para nuestra esperanza se escribieron, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de la Escritura tengamos esperanza. Pero el verso 5 dice: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según en Cristo Jesús, para que unánimes a una sola voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero sacar 3 cositas de acá. Primero, la esperanza. Pablo habla en el verso 4, ahí del capítulo 15, la esperanza. Eso que anhelamos, eso que esperamos, eso que nos mantiene vivos, el que nos mantiene activos, el que nos hace cada mañana, cada domingo por la mañana, el que nos motiva en los ministerios a poder seguir adelante, a poder trabajar, aunque muchos nos digan qué sentido tiene. Para nosotros tiene mucho sentido, tiene mucho significado, porque nosotros tenemos
una relación personal con Cristo. Cada uno de nosotros que ha experimentado una relación personal con Cristo tiene una esperanza, tiene una motivación, que es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es el ir con nuestro Señor Jesucristo a vivir por toda la eternidad. Esperamos algo mejor, mucho mejor. Esperamos ser transformado, como dice Pablo allí en el verso 15, en el capítulo 15 de Primera de Corintios. Transformado y el Señor lo prometió. Iré a preparar el lugar para ustedes. Eso habla de nuestra esperanza, de lo que esperamos. En el verso 5 dice que es el sentir, un mismo sentir, ese sentir del creyente. Y el verso 6 dice unánimes, la unidad de la iglesia, o la unidad de los hijos de Dios. En primer lugar, dice Pablo, por la Escritura, todo lo que se escribió, la Biblia, está para nuestra enseñanza, para capacitarnos, para moldearnos, para prepararnos, para equiparnos, sería la idea allí, por medio de la Escritura. Y por medio de la Escritura tengamos paciencia y consolación y tengamos esperanza. Por la consolación, por la paciencia de la Escritura, tengamos esperanza. En la Escritura vamos a encontrar la fuente, porque Dios es la fuente de toda paciencia, Dios es la fuente de toda consolación, y por medio de ella mantener firme nuestra esperanza. Y esa es otra versión de la Biblia. Y hablando un poco de la esperanza, quiero ir rápido. Aquí Pedro habla y trata de levantar el ánimo a una iglesia que está siendo perseguida. La iglesia ahí en Asia, Capadocia y Bitinia, está siendo perseguida por el rey Nerón y seguramente han sufrido pérdidas, seguramente han sufrido, como todo, dolor, angustia. Y Pedro le habla de la esperanza, ¿sí? En medio de todo eso le quiere levantar el ánimo y decir, todo lo que nos están sucediendo, como dice Pablo allí en 2 de Corintios 4, dice que lo que estaba pasando momentáneamente, o lo que estaba sucediendo en ese momento, no es comparado con lo que nos tiene Dios preparado en los cielos. Como dice Pablo, un cada vez más excelente. Lo que nos sucede es para un cada vez más excelente y un eterno peso de gloria. O sea que nos espera, más allá de lo que nos pasa en esta tierra, nos espera algo glorioso, algo inimaginable, algo que nuestra mente no puede imaginar. Y Pedro le habla de esta situación a la iglesia y le dice, bendito el Padre, primera de Pedro, verso 3, capítulo 1, verso 3, dice, bendito el Padre, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en los tiempos postreros. Bueno, allí Pedro le trata de recordar la obra de Cristo en la cruz. En el verso 2 Pedro dice, yo fui elegido, dice, o fuimos elegidos por la presciencia de Dios, el conocimiento anticipado de Dios. O sea, allí cuando nosotros ni existíamos, allí en la eternidad, cuando nosotros ni en este mundo todavía no fue creado, Dios ya estaba pensando en mí, estaba pensando en vos, y en cada uno de nosotros. Dice, fuimos elegidos según la presciencia, el conocimiento anticipado de Dios. Dice, santificado por el Espíritu Santo, o por el Espíritu, la segunda persona de la Trinidad. La tercera persona de la Trinidad, perdón. Santificado por el Espíritu Santo. O sea, el que nos ayuda día a día a poder mantenernos firmes.
santos delante de Dios. Dice, y rociado por la sangre de Jesucristo, la obra de Jesús. La obra de Jesús que nos hizo, por esa sangre preciosa derramada en la cruz, nos hizo tener una vida nueva. Ser posible que hoy nosotros podamos estar reconciliados con Dios, hoy podemos tener una relación personal con el Señor. Dice, y después dice en el capítulo 3, renacer es nacer de nuevo. Renacer, en el verso 3, para una esperanza viva. Nuestra esperanza es viva. Es para que tengamos, nosotros nacimos, dijo Pedro, para tener una esperanza viva. Una esperanza que no es una ilusión, no es algo que tiene una fecha de vencimiento. No es algo que con el tiempo deja es una esperanza que a medida que va pasando el tiempo se evapora en el aire. No, es una esperanza real, una esperanza que está garantizada por el mismo Dios. Dice más abajo, para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo en la muerte. Eso solamente se hizo posible por la obra de Cristo en la cruz, por el plan de Dios llevado a cabo allí en la cruz del Calvario. Pero también dice que fuimos resucitados, que fuimos, dice que nosotros nacimos de nuevo, fuimos salvos para una herencia. Herencia me habla de que soy parte de la familia de Dios, que soy hijo, como dice Juan capítulo 1, verso 12, que Dios nos dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y por ese derecho que Dios me dio, tengo herencia en los cielos prometida, garantizada, preservada por nuestro Dios. Dice que una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Una herencia que no tiene nada que ver con el pecado, no tiene nada que ver con lo que nosotros nos rodea hoy, con lo que tenemos que pasar hoy, con lo que tenemos que vivir hoy, con lo que tuvo que vivir la iglesia en ese tiempo, una persecución. No tiene nada que ver con el pecado, no tiene nada que ver, es totalmente nuevo, algo que está hecho por Dios, garantizado por Dios y que no va a tener relación con el pecado. Es la esperanza nuestra de ir con el Señor transformados sin relación con el pecado, donde no habrá más dolor, no habrá más llanto, no habrá más tristeza. Dice, una esperanza viva que es incontaminada, una herencia que es incontaminada, incorruptible e inmarcesible, o sea que no se marchita, que no se marchita, eso significa inmarcesible. Incorruptible, bueno, corrupción habla de corromper, de que tiene que se pudre, eso es la palabra corromper. Incorruptible, incontaminada, bueno, todo lo que es contaminación con este mundo está contaminado por el pecado, está contaminado por la obra de Satanás, del príncipe, el potestad del aire. Él domina este mundo y contamina todo, este mundo está contaminado. Por eso Dios dice que este mundo va a pasar. Dice, y sois guardados, y que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Es lo que esperamos, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Está garantizada por Dios, guardada por Dios, por el poder de Dios mediante la fe, dice, para ser manifestada en los tiempos postreros, donde el Señor Jesucristo va a venir con gloria y poder y nos va a llevar con Él por toda la eternidad. Y eso es lo que le quería traer en esta mañana, que usted pueda recordar que nosotros tenemos una esperanza viva, una esperanza que es real, una esperanza que no es una ilusión, no es algo que alguien nos cuenta y que cuando va pasando el tiempo es una ilusión o algo que se va desvaneciendo con el tiempo. No, es algo que cada vez que pasa el tiempo está más cerca de concretarse. Y para terminar, le llevo de vuelta a Romanos, allí en el verso 5, y el verso 4 decía, toda la escritura está escrita para nuestra capacitación, para nuestra preparación, para conocer a Dios, para conocer el carácter de Dios, para conocer los propósitos de Dios, para conocer la obra de Dios, para tener una intimidad
y para tener una relación íntima con Dios. Y para que nosotros tengamos a través de la Escritura esperanza, una esperanza viva. La Escritura siempre nos muestra, nos refrescan la obra de Dios. El verso 5 dice: y el Dios de toda paciencia y de toda consolación, dice, os dé un mismo sentir, ese sentir que tuvo Cristo en la cruz del Calvario. Ese mismo sentir que habla Pablo allí en Filipenses capítulo 2, verso 5, este mismo sentir que tuvo el Señor, que siendo Dios no intentó ser igual a Dios, sino que bajó de los cielos, se hizo siervo y se sacrificó por cada uno de nosotros. Ese sentir de siervo, ese sentir de servicio, de servicio al otro. Este es un mismo sentir, el sentir de Dios, el sentir de Cristo, el sentir de humildad, el sentir de tener en cuenta la humildad para poder relacionarnos uno con otro. Dice, y el 6 dice, para que unánimes, a una sola voz, glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y esto me habla de la unidad de la iglesia. Qué importante es tener la unidad, ser unidos. Dice, unánimes a una sola voz, glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor. Y esto me lleva a pensar en un concierto donde hay una orquesta, donde tienen muchos instrumentos y donde todos los instrumentos están alineados, coordinados, y cuando suenan a un solo sonido, hacen un solo sonido que da gusto ver, que da gusto escuchar, que no están descoordinados. Si tocan uno cada quien por su lado, seguramente va a sonar horrible, pero acá dice unánimes a una sola voz, ese concierto donde el maestro dirige y donde todos los instrumentos tocan a una sola voz, hacen un solo sonido que da gusto escuchar. Ese es el propósito de la iglesia, ese es el propósito de los hijos de Dios acá en la tierra. Glorificar a nuestro Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Glorificar a Dios acá en la tierra a través de nuestras vidas. Y en esta mañana quería traerle esto, que tengamos nuestra esperanza viva, que tengamos un mismo sentir y que tengamos una unidad y que nuestra vida glorifique a Dios. Les mando un abrazo y que sea de mucha bendición, que a través de los símbolos podamos recordar la obra de nuestro Señor Jesucristo y a través de ella tengamos esperanza. Cada vez que vamos a recordar a nuestro Señor Jesucristo tengamos esperanza. Les mando un abrazo y que Dios los bendiga.